que han tenido la amabilidad de invitarme para que yo pueda mostrar una estrategia quirúrgica más para el tratamiento del atletismo placentario, principalmente en entornos limitados como es el caso de mí. Un saludo cordial al doctor Javier Herrera y al Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Crítica, que han tenido la amabilidad de invitarme para que yo pueda mostrar una estrategia quirúrgica más para el tratamiento del atletismo placentario, principalmente en entornos limitados como es el caso de mi país, donde hay hospitales donde no tenemos banco de sangre, no hay un buen servicio de ecografía. Entonces nos limita mucho el tratamiento y el manejo de la paciente con atletismo placentario, y es por eso que tenemos que idear algunas otras estrategias para realizar un manejo correcto y disminuir la morbilidad materna en mi país. Voy a empezar con la presentación, no sin antes rendir un homenaje al doctor José Alarcón Derbez, maestro de maestros. Todos ustedes lo deben recordar. Él era nuestro maestro en la residencia de 1988 a 1991, y esta fotografía es en su casa. Cordialmente nos invitaron a compartir en una piñata que es muy tradicional en México, y en la parte derecha tenemos la fotografía de dos colegas que por supuesto el tiempo ha pasado y ahí están, habían estado también en esa invitación del doctor José Alarcón Derbez. Bien, vamos a empezar con el tema. El atletismo placentario, todos sabemos que es una de las complicaciones más peligrosas del embarazo, asociada a hemorragia severa que desencadena complicaciones posteriores a un sangrado masivo e incluso puede llevar a la muerte a la paciente. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico adecuado en el control prenatal, la atención del parto y la cesárea deben ser realizadas por un equipo multidisciplinario, así vamos a disminuir un poco la morbilidad materna. ¿Por qué es importante conocer sobre el atletismo placentario? Tenemos aquí una relación de la tasa de cesáreas y asociadas a placenta previa, que son el caldo necesario para que haya un atletismo placentario. Entonces, cuanto mayor número de cesáreas es a placenta previa, pues vamos a tener atletismo placentario importante. Tenemos proyecciones para el 2030 de estimaciones globales en la región para las tasas de cesárea, y vemos que en nuestra Latinoamérica las tasas de cesárea para el 2030 van a subir aproximadamente a un 55%, y eso va a condicionar a que hayan pacientes que vayan a tener como complicación del embarazo del placentario. Entonces tenemos que estar nosotros con una experiencia necesaria, una sabiduría importante para controlar a estas pacientes que no vayan a tener complicaciones o que vayan a morir durante la atención del parto o de la cesárea. Es en ese sentido que el doctor Nieto Calvache nos invita a una encuesta sobre prácticas de manejo en los hospitales de la región para ver si teníamos la capacidad suficiente para manejar a las pacientes con atletismo placentario. Entramos a ese
grupo de trabajo y posteriormente vemos que hay una disponibilidad de hospitales equipados para la catecismo placentario en Latinoamérica y estamos en ese grupo de trabajo para disminuir la morbilidad, principalmente en entornos limitados como es en mi país, como estamos con una alta morbilidad materna, 161 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, y de esta morbilidad más o menos el 60% corresponde a hemorragia obstétrica. Empezamos un trabajo en el año 2021 que se denomina manejo gradual de intervención receptiva en 2 pasos, que consiste en hacer una cesárea y dejar la placenta in situ para posteriormente en un segundo tiempo quirúrgico realizar una histerectomía. Esto principalmente cuando la paciente llega sin un diagnóstico ecográfico prenatal, sin una evaluación previa, y llega generalmente a la guardia cuando no hay un equipo multidisciplinario, solamente está el cirujano de guardia y no podemos realizar intervenciones grandes. Entonces se hace una laparotomía, encontramos el catecismo placentario, hacemos una cesárea con una histerectomía púndica, sacamos al niño, ligamos el cordón y luego se hace la histerografía y se deja a la paciente 2 o 3 días muy estabilizada hemodinámicamente, por supuesto, y al 4º o 5º día se programa con un equipo multidisciplinario la segunda intervención, que consiste en la histerectomía total. En este trabajo hemos tenido 21 pacientes que se han sometido a esta técnica y con una morbilidad mínima. Los pacientes no han tenido necesidad de hemotransfusión masiva y tampoco han llegado a la terapia intensiva. Entonces es una técnica adecuada principalmente en entornos limitados cuando no hay un diagnóstico preciso del catecismo placentario, o cuando yo tengo que referir a la paciente, hago la cesárea, dejo la placenta in situ y refiero a la paciente a un hospital de mayor capacidad para una segunda intervención donde se va a realizar la histerectomía. Hemos visto que se puede realizar una cirugía conservadora en un solo paso. Llegaron profesores a la ciudad de Santa Cruz en enero de 2023 y ellos nos dicen que hay 3 opciones de tratamiento: una, la cesárea con histerectomía en un solo tiempo, con alta morbilidad materna, transfusión masiva por sangrado excesivo, paciente pasa a terapia intensiva, también hay lesión de órganos vecinos, entonces esto conlleva a morbilidad extrema. También se puede hacer una conducta expectante. Esa conducta hemos realizado nosotros con una conducta de cirugía en un primer tiempo y en un segundo tiempo de histerectomía, pero ambas terminan en histerectomía. Y una tercera técnica es con la conservación del útero, y lo cual nos disminuye la morbilidad materna, el sangrado es mínimo y la paciente hemodinámicamente estable, no es necesario que pase a unidad de terapia intensiva. Esto nos va a abordar problemas de invasión, control vascular y daño miometral en un solo acto quirúrgico. Nosotros tenemos que sospechar del diagnóstico cuando la paciente tiene 1 o 2 o 3 cesáreas previas y va a aumentar ostensiblemente el riesgo de catecismo placentario cuando hay placenta previa. Entonces ese antecedente de varias cesáreas y placenta previa, y yo les digo a los residentes que es igual a catecismo placentario. Ahora se puede realizar una ecografía de preferencia en control prenatal con pacientes que tengan este
dato de riesgo, y la ecografía pues es el pilar para el diagnóstico del atletismo placentario, y podemos también realizar una resonancia magnética que nos va a definir la ubicación y profundidad de la invasión, aunque en nuestro medio no hemos realizado una resonancia magnética por el costo que significa para la paciente. En relación a la ecografía, se han visto que con recursos limitados pueden haber falsos positivos. Entonces, estos resultados falsos positivos necesariamente deben realizarse una confirmación intraoperatoria del diagnóstico del atletismo placentario. Entonces, nosotros tenemos el diagnóstico ecográfico como sospecha de atletismo placentario. Hay que confirmar este diagnóstico intraoperatoriamente para tener la seguridad y realizar el manejo quirúrgico respectivo. Ahora, si realizamos esta intervención receptiva reconstructiva en un solo paso, manteniendo el útero in situ, o sea, sin retirar el útero en un manejo conservador, vamos a prevenir la cesaristectomía en un 80% en caso de placenta acreta, pero para esto necesariamente es fundamental un conocimiento de la clasificación topográfica de la invasión y la estabilización intraoperatoria para ver si se puede hacer esa técnica dejando o conservando el útero, o necesariamente hay que hacer una histerectomía. Hay una revisión que se ha publicado en 2024 donde dice que el tratamiento conservador del atletismo placentario se asocia a menor morbilidad materna. ¿Qué supone esto? Menor transfusión de sangre, menor pérdida de sangre en la paciente, menor lesión de órganos vecinos e ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces la morbilidad disminuye ostensiblemente cuando se hace un tratamiento conservador, y vamos a tener como una alternativa a la cesaristerectomía que se realiza en un solo tiempo clínico. Ahora, a veces no es factible realizar un manejo conservador, principalmente cuando hay una fibrosis asociada a la invasión uterina del atletismo placentario. Cuando este atletismo ha llegado al cervix o compromete parametrios, es difícil realizar esta técnica y vamos a tener que realizar ese mismo momento otra técnica quirúrgica para evitar complicaciones mayores. Y es por eso que debemos tener siempre un manejo protocolizado para el tratamiento del atletismo placentario, una intervención multidisciplinaria con un equipo quirúrgico con bastante experiencia, bastante práctica para el manejo del atletismo, y el tratamiento quirúrgico debe ser individualizado en cada paciente y por lo tanto tener un plan A, un plan B o un plan C en el momento de la cirugía. Ahí tenemos una fotografía con el doctor Palacios Jara Quemadas realizando una intervención en nuestro hospital con conservación de útero, y esto, gracias a estas jornadas que realizamos, pues hemos tenido la capacitación suficiente para realizar en nuestro hospital las cirugías conservadoras. Pero para ello hemos tenido que consultar bastante bibliografía. Hay ya muchos hospitales donde se maneja un tratamiento conservador del espectro de la placenta acreta, y hemos tenido que entrar a esta bibliografía, tener el conocimiento teórico suficiente. Además, hemos compartido y seguimos compartiendo estas ponencias de expertos a nivel mundial sobre el manejo conservador del atletismo placentario, pero para tener un conocimiento pleno y la experiencia y experticia necesaria, realizamos unas jornadas en nuestro hospital, aquí en Cochabamba, en Bolivia, con los profesores José Palacios Jara Quemada,
doctor Álvaro Nieto y el doctor Jorge Hammer, quienes han llegado a Cochabamba y nos han capacitado en el manejo conservador del atletismo placentario, realizando 6 cesáreas con pacientes con esta patología y conservando el útero. Todas las pacientes han salido muy bien, con mínima morbilidad, mínimo sangrado, no ha sido necesario pasarlas a terapia intensiva hemodinámicamente estables. Pero es bien importante saber las ventajas de individualizar el manejo. Para estas pacientes siempre debe ser individualizado. Vemos que la irrigación es muy diferente en el segmento uterino, pues por eso que los profesores han dividido este segmento uterino en una parte superior y en una parte inferior. La parte superior generalmente está irrigada por la arteria uterina, pero la parte inferior tiene otro tipo de irrigación. Y entonces nosotros hacemos una clasificación y una estratificación quirúrgica del atletismo placentario. Si la placenta ha invadido el miometrio en la región superior del segmento, pues va a ser factible un tratamiento conservador. Pero si la placenta ha invadido el segmento inferior, ahí sí es difícil realizar un tratamiento conservador y tendremos que ir por un plan B o un plan C para hacer el tratamiento quirúrgico de la placenta. Y también es bien importante, fundamental, saber o conocer la clasificación topográfica del atletismo placentario para realizar un manejo conservador o una cesárea-histerectomía o una histerectomía. Aquí tenemos la clasificación topográfica, nos va a dividir la invasión placentaria en tipo 0, en tipo 1, tipo 2. Este tipo 2 va a haber un compromiso parametrial en la parte superior del segmento y en la parte inferior. Cuando es el compromiso en la parte superior, pues es factible realizar un manejo conservador del atletismo placentario. También tenemos un PAS tipo 3, cuando hay una invasión al cuello uterino, en la parte inferior del segmento. Aquí ya es difícil hacer un manejo conservador porque la invasión de la placenta está por debajo de la retención peritoneal. El PAS tipo 4, donde hay una fibrosis vesicuterina, difícil de realizar un manejo conservador. Luego tenemos el PAS 5 en la parte superior y en la parte inferior de la retención peritoneal. Son pacientes en las que no se puede realizar un manejo conservador. Es importante, fundamental, la clasificación para realizar las maniobras no reversibles, o sea, esto antes de incidir el útero y provocar un sangrado masivo. Tenemos que estabilizar bien la invasión placentaria y verificar si se puede realizar un manejo conservador para disminuir la morbilidad de la paciente. En la clasificación quirúrgica según la topografía vemos que 80% de la invasión placentaria corresponde a la parte anterior, a la pared anterior del útero y que está sobre el segmento en la parte superior, la parte anterior del segmento. Ahora, el resto de la invasión placentaria corresponde a la parte inferior del segmento y está así cuando ocurre esta modalidad. Es difícil realizar un tratamiento conservador porque la irrigación proviene de otras fuentes, generalmente del piso pélvico y no así de la arteria uterina. Tenemos que tomar muy en cuenta esta clasificación topográfica para iniciar una cirugía conservadora. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué pared uterina está afectada? Si está afectada la pared anterior, va a ser factible un tratamiento conservador. ¿Se puede disecar la vejiga? Si se puede disecar la vejiga, no hay fibrosis en la invasión placentaria, pues entonces sí se va a ser factible un tratamiento conservador.
la invasión placentaria está por encima o por debajo del cercejo peritoneal. Si está por encima va a ser a partir del manejo conservador, si está por debajo ya es muy difícil y hay que hacer otro tipo de técnica quirúrgica. Los pedículos arteriales están involucrados principalmente a nivel de los paramétros, y hay una invasión de los paramétros completamente difícil el manejo conservador. ¿Y qué tan difícil será la cirugía? Para esto tenemos que tener bastante experiencia, bastante práctica quirúrgica para realizar este tipo de cirugías. Aquí vemos que si la placenta está en el segmento superior y compromete solamente menos del 50% de la circunferencia uterina y tiene una parte sana de miometrio de unos 2 a 3 centímetros sobre el cervix, pues es factible realizar un manejo conservador. Aquí tenemos estabilización quirúrgica. Es bien importante evaluar la pared uterina lateral, si no hay compromiso de los paramétros, evaluar si no hay fibrosis vesicuterina y evaluar la pared anterior. Este es el manejo que realizamos cirugía conservadora en un solo paso para el espectro de la placenta. Afecta movimiento a movimiento. Vamos a ver, son 11 pasos que hay que seguir de forma muy protocolizada. El primer paso, ¿cuál es? La primera etapa es estudiar la técnica en detalle. Esto, la parte teórica, la parte práctica. Mejor si nos contactamos con un grupo de expertos y solicitamos ayuda para la capacitación correcta y luego planificar la ejecución del manejo conservador, la cirugía conservadora en el hospital bajo supervisión de colegas expertos. Ellos nos han preparado, hemos hecho con ellos las cirugías, 2, 3, y hemos empezado a, como dicen en México, a agarrar la parte quirúrgica con más detalle y luego, pues cuando nos han dejado ya solos, hemos empezado a hacer las cirugías conservadoras en nuestro hospital. La etapa 2 es ver si la paciente es candidata para una cirugía conservadora. Se puede separar la vejiga del útero. Si se puede separar, pues es relativamente factible la cirugía conservadora. Si hay 2 centímetros de miometrio sano por encima del cuello uterino, también. Y si el acretismo ha afectado la parte inferior o ha afectado en menos del 50% de la circunferencia uterina en un corte axial, pues es factible un manejo conservador. La etapa 3, vamos a hacer una apertura de los espacios pélvicos avasculares. Generalmente se diseca el ligamento ancho y por ahí se hace una apertura digital que permite evaluar la pared lateral del útero y el espacio paravesical para ver si no hay compromiso en los paramétros principalmente, y luego se hace una evaluación digital del área retrovesical que permite evaluar la presencia o no de fibrosis inferior. Si tenemos estos aspectos, tomamos en cuenta, vamos a poder hacer un manejo conservador. Aquí estamos ya en la cirugía, se hace una se incide el peritoneo en el ligamento peritoneo medial al ligamento redondo, se hace una apertura digital del parametrio, se observa si no hay compromiso de los parametrios y también del espacio paravesical medial. Luego se va a ver si el tejido está suelto, atravesando con los dedos el espacio retrovesical, que no haya resistencia, y esto nos va a garantizar la disección vesicuterina. Esto es importante, vamos a ver después en un video que les voy a presentar. Después de realizar esto, vamos a disecar la vejiga. Se agarra con pinzas de Alice
y en un plano de 45 grados en relación al útero se va ligando todos los vasos vesicouterinos en su totalidad para ir disecando la vejiga de la parte que está comprometida con el acretismo, y allá en la parte derecha de la diapositiva pueden ver que la vejiga está siendo retirada o liberada de la parte que ha comprometido el acretismo. Aquí ya tenemos el acretismo, la parte acreta está libre, la vejiga se ha disecado, todavía no hemos hecho la histerotomía para retirar al niño, y vamos a hacer en este momento la histerotomía en el segmento superior, que está libre de invasión placentaria, es miometrio sano. Se realiza la histerotomía para posteriormente hacer la maniobra de Ward, se introduce la mano caudalmente, se rompen las membranas y se extrae al bebé. Luego de esta extracción del bebé se exterioriza el útero para ver el compromiso del miometrio, hasta dónde está llegando el miometrio sano, y previo a esto vamos a hacer la ligadura de los pedículos coluterinos que transcurren a través de la vagina en las posiciones 3, 6 y 9. Debemos ligar estos pedículos con puntos profundos, 3 puntos generalmente, y luego vamos a realizar la resección de la parte acreta, siempre llegando a un miometrio sano. Ahí tenemos la ligadura de los vasos a las 3 con uterinos, a las 6 y a las 9, y luego vamos a realizar la resección del miometrio anormal. Aquí tenemos el miometrio, está en la pared anterior del útero, pero sí por debajo del miometrio hay un tejido sano en la parte distal, y pues ahí vamos a hacer la incisión. La incisión va a continuar por los extremos de la histerotomía inicial que habíamos realizado para retirar al niño, y llegamos hasta la parte del miometrio sano en la parte inferior sin tocar la arteria uterina. La arteria uterina está indemne para una buena perfusión ovárica posteriormente. Evaluamos el miometrio residual, estamos evaluando la parte que ha quedado en la cara anterior del útero, y posteriormente vamos a hacer la reconstrucción uterina con puntos en U que nos va a unir este borde interior pequeño con el borde superior que es más grande. Hacemos unos 3 puntos en U y luego hacemos la histerorrabia en un solo plano, y posteriormente la salpingectomía si la paciente no desea fertilidad. Hemos hecho estas cirugías, tenemos 11 casos registrados, y 9 hemos hecho salpingectomía, pero en 2 casos se ha dejado las trompas sin permeables para un probable embarazo. ¿Por qué? Porque estas pacientes no tenían hijos, habían tenido 3 cesáreas, la otra había tenido 4 cesáreas, todos han fallecido, y hemos dejado una opción para una fertilidad futura. Hacemos una revisión de la hemostasia y concluimos la cirugía. Siempre debe haber un aprendizaje continuo, y además recomiendan los profesores expertos en el manejo conservador publicar nuestros resultados, porque que haya más colegas que se interesen en esta técnica para continuar entrenamiento y evitar complicaciones en las pacientes. Además, hemos llevado este trabajo al Congreso Boliviano de Obstetricia y Ginecología realizado en septiembre del año pasado en la ciudad de Potosí, donde obtuvimos el primer premio a la investigación
Y las conclusiones de este trabajo son que la cirugía conservadora en un solo paso es un procedimiento válido, es una estrategia más y además nos evita una cesárea histerectomía en un solo tiempo que implica morbilidad en la paciente. Su práctica segura requiere de un conocimiento de la clasificación topográfica y de la estratificación intraoperatoria. Es bien importante y es imprescindible, ineludible, un entrenamiento quirúrgico permanente por un mismo equipo multidisciplinario. Esto es bien importante, tener la experticia suficiente para realizar este tipo de cirugías, pero un mismo equipo multidisciplinario, tal vez en hospitales grandes, se pueden conformar hasta 2 equipos para que realicen este tipo de procedimientos. Les voy a compartir este video. Ahí está. Estamos resecando la hoja anterior del ligamento ancho del lado izquierdo. Indicamos el parametrio, no hay compromiso. Estamos resecando del lado contralateral, también indicamos el parametrio, no hay compromiso. Y luego vamos a hacer una maniobra que nos va a permitir liberar la vejiga. Si los dedos se encuentran por sobre el plano de la vejiga, es factible resecar la vejiga. Ahí estamos resecando, se ponen 3 pinzas de Alice, se lleva la vejiga a un plano que comprometen en 45 grados y hacemos la resección de la vejiga separando de la parte acreta, ligamos los vasos que están entre la vejiga y el útero, se van ligando y ahí se está descubriendo debajo del peritoneo visceral la parte de la perfusión placental. Verificamos que haya una parte sana en el útero, en el cervix, y vamos a realizar la histerotomía para extraer al niño. Se rompe la membrana y se realiza la extracción del bebé. También circular de cordón, se liga el cordón y en este momento realizamos la esterilización del útero. Ponemos 3 puntos en el miometrio sano y luego realizamos la sección de la parte áptica, continuando por los bordes de la histerotomía que habíamos realizado. Ahí está, estamos retirando la parte comprometida del miometrio con el mismo placentario. Vamos a verificar el miometrio sano. Se realiza una limpieza. En este momento sí sangra un poco, pero no es un sangrado masivo como ocurre cuando se hace una cesárea histerectomía. Ponemos los puntos en U para afrontar el borde superior con el borde inferior y posteriormente vamos a realizar una histerorrafia en un solo plano. Se utiliza ácido tranexámico
previo a la cirugía, 1 gramo, y después de extraer la placenta, el segmento uterino comprometido, la pared uterina comprometida por el pepino, se puede poner carbetocina para contracción del útero. Estamos haciendo la histeroscopia. Hacemos la salpingectomía. Esto es opcional, la paridad de la paciente, el deseo de posteriores embarazos. Se ha visto que hasta un 80% pueden embarazarse. Se está colocando ahí un GEP1 que usamos en México, aquí llamamos, tiene otro nombre, y hemos concluido la cita. Este es el equipo quirúrgico que ha realizado la primera cirugía, el manejo conservador del cateterismo placentario con muy buen resultado. Actualmente ya tenemos 11 casos desde el año pasado y yo pienso que van a seguir habiendo muchos más. Por eso es necesario un entrenamiento continuo por un mismo equipo multidisciplinario para evitar complicaciones posteriores en la paciente. Muchas gracias por su atención y estoy para responder preguntas de la sala. Gracias.